Hola, estimados amigos. Los saluda Jorge Yauri. A ver, en esta oportunidad vamos con este circuito, un ejercicio de circuitos eléctricos en alterna. Ya, un circuito simple. Fíjense, tenemos una fuente alterna de 220 voltios a 60 Hz, ya conectada en serie a una resistencia de 60 ohmios y un capacitor con 90 microfaradios de capacitancia. ¿Y a qué se pide? Calcular el factor de potencia del circuito. Todo esto implica el cálculo de las potencias. A ver, vamos por partes. Ya, primero calcularíamos, a ver, vamos con la impedancia. Ya, la resistencia y el resistor y el condensador fueron impedancia, ¿no es cierto? Vamos con en la siguiente página, a ver. Ahí. Solución. Ya, entonces tendríamos la impedancia. La impedancia Z lo voy a hacer sin utilizar números complejos. Z viene a ser igual a R, la raíz cuadrada de R cuadrado más X sub C al cuadrado. Ahí. Ya. R la resistencia. XC viene a ser la reactancia capacitiva. Esto es igual a 1 sobre omega C. C es la capacitancia. Omega viene a ser la frecuencia angular. La frecuencia angular en radianes por segundo. O sea, omega es igual a 2πf. 2pi por f. Ese es omega. Ya, entonces, por lo tanto, ya empezamos con los valores numéricos. Ahora vamos con omega. Entonces, omega viene a ser igual a 2 que multiplica a pi y por la frecuencia que viene a ser de 60 Hz. O sea que omega es igual a 120 por pi. O sea, cerca de 377. Omega viene a ser igual. Omega es igual a ver, 376.99. 376.99 radianes por segundo. Ya, es el valor de omega. Con omega entonces obtenemos el valor de la reactancia capacitiva. XC es reactancia capacitiva. Vamos a indicar eso. Este XC, reactancia capacitiva. La medida es en ohmios, igual que la resistencia, ohmios. La impedancia también es en ohmios. Ya, entonces, por lo tanto, ya podemos obtener la reactancia capacitiva. Entonces, la reactancia capacitiva, entonces acá se tiene que, STQ, ya se tiene que la reactancia capacitiva XC viene a ser igual a 1 sobre omega C. Tendríamos acá 1 sobre omega. Omega tendríamos 376 ya punto 99 radianes por segundo y por la capacitancia. La capacitancia es de 90 microfaradios, o sea, 90 por 10 a la menos 6 faradios. Y en el numerador tenemos, claro, 1 sobre todo eso. Entonces, por lo tanto, operando eso tendríamos, ya operando con la calculadora, obviamente, operando con la calculadora obtendríamos la reactancia capacitiva igual a 29.47. 29.47 ohmios. Ohmios. Ya tenemos ese resultado. Ahí. Ya, ese resultado para la capacitancia. Ya, ahora sacamos la impedancia. La impedancia Z. Vamos a hacer una separación acá.
Ya Z es igual. Ya raíz cuadrada. Estaremos aplicando esta fórmula. Ya Z impedancia es igual a raíz cuadrada de R cuadrado, 60. 60 al cuadrado, o sea, 3600. Ya más la reactancia capacitiva, 29.47. Estoy trabajando con dos decimales. Ya elevado al cuadrado. Y con eso obtenemos Z igual la impedancia de 66.85 ohmios. 66.85 ohmios. Ya tenemos la impedancia. Ya, ahora podemos calcular la corriente. La corriente que circula por la red, o sea, por el circuito, ¿no? Entonces la corriente I. Entonces la corriente viene a ser igual, ahí aplicando la ley de Ohm, ¿no? El voltaje es igual a la corriente por impedancia. Entonces aquí, como el voltaje es la fuerza electromotriz, U es igual a I por Z, Z impedancia. Entonces tendríamos de que la corriente viene a ser igual a U sobre Z. Estamos trabajando aquí con módulos. Entonces, por lo tanto, la corriente, vamos a hacer una separación acá, la corriente viene a ser igual a, ya, el voltaje 220 voltios entre la impedancia que viene a ser 66.85 ohmios. Entonces, por lo tanto, la corriente resulta, ya aplicando la calculadora, 3.29 amperios. 3.29 amperes. Ya tenemos entonces la corriente. La corriente que pasa por el circuito. Ya, ahora vamos con las potencias. Ya, la potencia activa. Hay tres potencias, la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Ya vamos con la potencia activa. A ver, potencia activa. La potencia activa decida con P. Esto se mide en vatios. Ya, esta potencia activa viene a ser igual. Potencia vendría a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, la corriente al cuadrado por la resistencia. Este es igual, la corriente al cuadrado, 3.29. 3.29 elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por la resistencia. La resistencia es de, ese es dato del problema, 60 por 60. Entonces tendríamos acá un valor de la potencia P, la potencia activa. Sería el valor, ya se efectúa con la calculadora y tenemos 649.86 vatios. 86 vatios. Ya está. Ahí tenemos ya una potencia. Ahí. Ya, ahora vamos con la potencia reactiva. La potencia reactiva, la que se mide en voltampere reactivos. Entonces, potencia reactiva. Ya se designa con la letra Q. Ya, esta potencia reactiva, Q es igual a la corriente. La corriente la corriente y los voltajes están son valores eficaces, obviamente. Entonces, ya la potencia, en este caso, la potencia reactiva vendría a ser I al cuadrado. La corriente eficaz, bueno, al cuadrado, la que sea calculada es la corriente eficaz, I al cuadrado por la reactancia capacitiva. Ya, y esto viene a ser igual la corriente al cuadrado 3.29 elevado al cuadrado y por la reactancia capacitiva, la reactancia 29.47. 29.47. Ya, esto vendría a ser en voltamperio reactivo. Entonces Q viene a ser igual. El resultado ya efectuando 319. 319.22.
bar, ¿no? Voltamperio reactivo. Entonces ahí tenemos ya la otra potencia. Ya, falta la potencia aparente. En el triángulo de potencias, esa potencia aparente debería ser la hipotenusa, porque se forma un triángulo rectángulo. Entonces la potencia aparente. Potencia aparente. Designado con S. Eso se mide en voltamperios, en VA. Entonces la potencia aparente debería ser igual a U por I. Es el voltaje por la corriente. ¿Ya? El voltaje es el voltaje de la fuente, 220 voltios. Esto multiplicado por la corriente que hemos determinado de 3.29 amperios. Entonces aquí obtenemos una potencia aparente de S igual, y aplicando la calculadora tendríamos de que S viene a ser igual 724.03 voltamperio reactivo. Y ahí tenemos entonces la otra potencia, ¿no? Entonces con eso ya podemos ensamblar el triángulo de potencias. Entonces el triángulo de potencias en este caso tendríamos de esta manera. Ahí vamos a obtener P, ¿sí? P, Q, y S vendría a ser la hipotenusa. S hipotenusa. Ahí. Y el ángulo phi. Y aquí se forman 90 grados, obviamente. Entonces, además también la potencia S, la potencia aparente podemos determinarlo por Pitágoras también. Debe salir el mismo resultado, lógicamente. Entonces también la potencia aparente, aquí nomás, también la potencia aparente sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Sería la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Obviamente da el mismo resultado anterior, o sea 724.03 voltamperios. El resultado es el mismo. Y ahora con ese triángulo, aquí en este caso resulta de la corriente está en adelanto, ¿no? La corriente en adelante. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a obtener el cos phi, que viene a ser el factor de potencia, ya factor de potencia, entonces, factor de potencia, ya, factor de potencia. Ese factor de potencia es el coseno del ángulo. Entonces, por lo tanto, el factor de potencia vendría a ser igual al coseno, el coseno del ángulo phi, es el coseno de phi. Y esto viene a ser igual al cateto adyacente, que es P sobre la hipotenusa. Entonces aquí resultaría el factor de potencia igual. Se divide solamente P sobre S, conocemos P 649.86 entre S que es 724.03. Entonces se efectúa esto y obtendríamos el factor de potencia, un factor de potencia de 0.9. 0.9. Eso es adimensional, obviamente. Es el cos phi. Y el ángulo vendría a ser el arco seno, ¿no? El arco coseno de 0.9. Ya expresado en grados, tendríamos 26.16. 26.16 grados el ángulo.
Bueno, en este caso el circuito presenta un factor de potencia de 0.9, es un buen factor de potencia. Ya ustedes saben de que el factor de potencia debe tender a 1. Además, eso se ve en las potencias mismas, ¿no? Fíjense, la potencia activa, los vatios, lo que realmente está trabajando en el sistema, son prácticamente 650 vatios, frente a 319 voltamperios reactivos. ¿Ya? Y bueno, claro, el total ya por Pitágoras resulta 724 voltamperios. ¿Ya? Pero en sí, la potencia que está, digamos, trabajando en el circuito, ya lo que está consumiéndose es los 649,86. ¿Ya? Entonces, más es una potencia activa que la reactiva, obviamente. ¿Ya? Entonces, y el factor de potencia es bastante óptimo, 0.9, FP 0.9. Bueno, es un circuito simple nada más, un circuito básico, ya, pero de la parte de circuitos eléctricos, la parte física, ¿no? Física, en circuitos eléctricos en corriente alterna. Solamente he presentado un circuito simple en RC nada más. Ya, resistencia, capacitancia. Eso es todo por esta oportunidad y les agradezco la atención. Muchas gracias. Bye bye. Chao.